quién vamos a conversar hoy en nuestro rumbo constituyente? Bueno, con Vicente Bustos, ex asesor de la Convención Constitucional, y Natalia Sánchez, gobernadora subrogante por la región de O'Higgins. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por conectarse esta mañana a ambos. Hola, Buenos muchas días, gracias por la invitación. Hola, hola. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ayer entonces en esta emotiva ceremonia tenemos por fin esta propuesta de la Constitución Política de la República de Chile, ¿verdad? De la que queremos conversar hoy con ambos. Primero quiero partir por preguntarle tanto a Natalia como a Vicente, ¿qué les pareció esta ceremonia? Parto contigo, Natalia. Bueno, primero que todo decirles de compartir este espacio, chiquillos, de conversación, de diálogo, y además con un periodismo independiente que la verdad es que aplaudo desde acá, desde O'Higgins. Bueno, respecto a la pregunta, yo creo que la ceremonia de ayer, al menos para nosotros, fue algo emotivo. Yo creo que fue el fin de un proceso que partió la convención. En el momento que partió la convención había muchas dudas de todo, cómo iba a ser, cómo se iba a presentar, cómo iba a ser la puesta en escena, cuáles eran las condiciones que iba a otorgar el gobierno de turno en ese entonces, ¿cierto?, para que partiera este importante proceso. Y me llevó mucho a eso, me llevó a recordar ese momento, probablemente por una apuesta mediática que no se había tenido durante todo el proceso que duró la convención. Y creo que ayer me gustó ver este término que permitió apoderarse de las pantallas y entrar a todas las casas del país, en donde al menos duró, mientras tuvo la cobertura, ¿cierto?, el antes y el después, permitir también a mucha gente comprender lo importante del momento histórico que estamos viviendo como país y el rol que juega este proceso constituyente, que no hay que olvidar cómo se gestó, no hay que olvidar lo que significa y no hay que perderle valor, ¿cierto?, ya terminada y acabada, que ayer se entregó y que el presidente junto a su ministro promulgó ya de una vez. Vicente, ¿cuáles son los puntos que tú destacarías de ayer? ¿Estuviste como asesor en la Convención Constitucional de alguien en particular o de la Convención misma, digamos? Sí, bueno, primero que todo, buenos días al panel. Estoy escuchando atentamente, así que veo que más adelante tengo un desafío ahí cuando hablemos de tema político. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar durante todo este año. Ayer también me tocó estar dentro de la actividad del instituto. Habían distintos lugares, distintas salas habilitadas. Entonces, en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, donde se realizaban las votaciones, cuando uno veía las noticias, se aprobaban los artículos, en ese lugar estuvimos como asesores y estuvimos siguiendo a través de las pantallas la transmisión de la ceremonia. Y bueno, yo creo que una de las cosas fue pensar en todo lo que ha sido este año y cómo ha pasado tan rápido y a la vez ha sido tan intenso. Yo creo que hay un valor en toda la actividad de ayer, en todo el acto. Destacaría por un lado la sobriedad de la ceremonia, pero también una actividad marcada, una cuestión súper interesante. Cuando uno piensa también tal vez en cómo parte esto y cómo llegamos hasta hoy día, y marcado por los simbolismos, pensando por un lado, por ejemplo, en la reflexión que planteaba el ahora ex vicepresidente respecto de la patria, la importancia de ir más allá. Y por otro lado también, una cuestión que también me llamó harto la atención, bueno, el día de ayer se interpretó el himno 2 veces, pero quienes fueron o quienes ayudaron con la base, eran dos generaciones súper distintas. Al principio una orquesta juvenil y después final con el piano. Entonces creo que también hay harto simbolismo y harto que destacar de ayer, que rescatar, sobre todo de cara a lo que viene en estas semanas. Los ritos republicanos tienen cierta solemnidad, que es la palabra que ocupaste. Ahora me puso a pensar porque la ceremonia de entrada fue menos solemne y si eso demuestra la maduración del proceso de la convención. El Mercurio tituló eso del solemne proceso, que al final cuando empezó, al comienzo del proceso había como mucha gente gritando afuera, habían problemas con los carabineros, habían peleas, una especie de desorden.
Y esto fue mucho más como en el espíritu republicano. No sé si al final deschasconearon a la convención o es el proceso de conocerse más y poder como hacer una cosa más ordenada. No sé cómo fue la, la sensación de ustedes. Vicente, ¿quieres partir tú? Sí, sí, yo tengo un comentario sobre eso. Yo creo que hay algo de eso, pero creo que hay una reflexión más profunda sobre ese punto, y es que la ceremonia del 4 de julio del año pasado y la de este año también vienen con objetivos o circunstancias bien distintas. El 4 de julio del 2021 abríamos el proceso del órgano más representativo en la historia de Chile de la diversidad del país. Y era importante que esa diversidad se manifieste, que se dé espacio a esos distintos lugares, a esos distintos puntos de partida de los representantes populares dentro de la convención. Y hay una particularidad en lo que pasa ayer, y es que ahora damos el paso a una etapa donde el protagonista es el texto, la propuesta de la nueva constitución. Y ahí es donde todas y todos, bueno, en calidad de ex convencionales, de asesores, pero también la ciudadanía estamos todos llamados a leer este texto, a informarse y debatir sobre él. Entonces, creo que también hay dos objetivos distintos y dos oportunidades distintas con sus propios contextos histórico y político. Muy interesante. ¿Quieres agregar algo, Natalia? Perdón, sí, dale, bueno, dale. yo creo que lo que dice Vicente, le agregaría que, en definitiva, cuando esto partió hace un año atrás, había un contexto de mayor incertidumbre. Y en definitiva, este cierre también viene a romper muchos mitos, ¿no? Porque tenemos un documento ya definitivo que nos permite tener la certeza de cuál es la propuesta de nueva constitución, con todo su articulado completo, ¿cierto? Con todos sus capítulos. Y de alguna manera yo creo que también esta ceremonia, lo que decir en el contexto del gobierno turno que se da. O sea, partimos también con un gobierno de derecha que no quería nada con un proceso constituyente, en donde tuvimos que entender esta cosa extraña de que la misma derecha quiso después tener muchas candidaturas constituyentes para también intervenir y tener algo que decir y estar representando. Terminamos un proceso, ¿cierto?, con un gobierno también que vino a marcar historia y está lleno de simbolismo y a romper una serie de cosas también, como lo señalaba Vicente, con el presidente más joven de la historia republicana, con el primer gobierno de Chile que también se declara feminista, y por lo tanto creo que cómo se cierra. Por eso yo creo que también los pelos de ver como espectadora, ¿cierto?, el cómo se cerraba este proceso, porque creo que también eso lo hace distinto. ¿Rodrigo? Mira, yo lo involucro. Hay una oportunidad de observar el borrador, todavía no tengo en mis manos la propuesta definitiva, pero frente a los temores iniciales, ¿cierto?, que luego se han transformado en fobia, en mentira y en todo lo que no hemos vivido en el último tiempo. Se mantienen los tres poderes del Estado con independencia, se mantiene la ley de propiedad, no se deroga ningún importante frente a algunas resoluciones, es una constitución ecológica con una mirada también de género, que abre oportunidades también para aprovechar de mejor manera nuestros recursos naturales, la situación del agua en particular. Entonces, yo siento, entendiendo también de que al momento de introducirse en la lectura, caen rápidamente todos estos mitos, todas estas tergiversaciones. Pero hay que llegar de una forma más eficiente porque es un hecho de la causa que no todo el mundo se la va a leer. Entonces hay que buscar un buen instrumento, hablando en términos tecnológicos, una buena interfaz para llegar a la gente que no se va a dar el tiempo de leer esto, porque esa es la gente que en definitiva hoy día está indecisa y puede marcar la diferencia entre la apruebo y el rechazo. No sé quién quiere arrancar con alguna reflexión de esto, pero ahí la dejo planteada y muchas gracias por su tiempo. Me gustó el cierre, ¿ah? Y mucho. Natalia, Vicente, ¿quién parte? Natalia, parto con Natalia ahora, vamos a ir intercalando. Okay, mira, yo creo que lo que dice Rodrigo completamente de acuerdo. Es decir, ahora lo que toca es hacer la bajada ciudadana como corresponde en un proceso eleccionario, que la particularidad que tiene también es que va a ser voto obligatorio. Primera cosa que también la gente tiene que entender y que tenemos que transmitir por todos lados. Yo siento que se vino a quedar un poco esa cultura de entender que el voto voy si quiero, si puedo, y eso es una primera bajada que hay que hacer porque eso inmediatamente involucra a entender a las personas que tienen que votar.
Segundo, yo estoy completamente de acuerdo que lamentablemente estamos en una sociedad que le gusta o que le gusta que se la hagan fácil, lo más resumido posible, las diferencias, lo más gráfico y que sea fácil y rápido de entender. Bajo esa figura yo creo que todas y todos tenemos tremendas responsabilidades. Desde los gobiernos recipientes, lo que va a que era el texto final, bueno, yo creo que ya es oportunidad para que esto es una constitución que mejora la vida de las personas con propuestas concretas, mantiene equilibrios y por el mismo sentido, bueno, ahora estamos llamados a hacer ese ejercicio de campaña, de llegar a todos los lugares, de llegar a la once, a la conversación, al almuerzo familiar, ese es el fin de conversación. Así que ahora es hora de hacer este cambio switch y ponernos todos a disposición de este proceso. Así es. Yo decía que Vicente estuvo ahí trabajando justamente en la Comisión de Sistema Político. Y tú decías también al comenzar, Vicente, que querías conversar sobre hacer una diferencia entre cómo cambia el sistema político de nuestro país con esta propuesta. Mira, yo creo que lo primero, como punto de partida, como siempre hay que recordar de dónde partimos. Y yo creo que una de las cosas que incluso hoy día, hasta el día de hoy, está en disputa, Colombia en tolerancia cero el día domingo, el punto de partida de esto es que el estallido social y las movilizaciones sociales de las últimas décadas no solamente dan cuenta de un país que no tiene derechos sociales dignos para una vida digna, sino que también tiene un modelo político, un sistema político incapaz de procesar el malestar social. Y en ese sentido, entendiendo que hubo distintas posiciones y que al final hubo un acuerdo en esto en la Comisión de Sistema Político, bueno, se llega a un modelo que se denomina presidencialismo atenuado y bicameralismo simétrico. Entonces, primero tal vez como dejar los elementos sobre la mesa y después profundizando un poquito más en el presidencialismo atenuado, uno entiende que se mantiene la estructura del modelo presidencial, pero se atenúan sus atribuciones. Y se atenúan principalmente en dos sentidos. Hacia el poder legislativo, por ejemplo, en el control de la agenda legislativa, y por otro lado también hacia las regiones en el contexto del Estado regional. Y en ese mismo sentido, atribuciones que están tradicionalmente radicadas en el Ejecutivo pasan hacia las regiones autónomas. Y por otro lado, pasamos a un bicameralismo asimétrico, que si bien mantiene la estructura de dos órganos legislativos, la Cámara de Diputados y Diputados, y por otro lado el Senado se transforma en lo que se llama la Cámara de las Regiones, con un cambio radical en su justificación y su funcionamiento. Y bueno, el carácter asimétrico se juega en que la incidencia legislativa de ambos órganos es distinta. El Congreso de las Diputadas y Diputados tiene el impulso en ese órgano, y por otro lado, la Cámara de las Regiones tiene un nivel de intensidad legislativa diferenciado. Pero ¿dónde está ahí tal vez como la mayor incidencia de la Cámara de las Regiones? Precisamente en aquellas leyes o materias de carácter regional, que se denominan en el texto las leyes de acuerdo regional. La mesa, que también esta Cámara de las Regiones, en el contexto del Estado regional, asume otras funciones.
por ejemplo, en revisar los estatutos regionales, las empresas públicas regionales. Entonces, en definitiva, aquí hay una reconfiguración en el contexto también de las transformaciones de la nueva Constitución. Eso como elementos generales y tal vez podemos ir profundizando. Muy bien, me parece muy interesante y justamente quiero llevar a Natalia hacia el lado que tiene que ver con esta, que Chile va a ser, si es que se aprueba, ¿no es cierto?, esta propuesta, un Estado regional. No hay tantos ejemplos en el mundo en que se defina en la propia Constitución que se trata de Estados regionales. Sin embargo, Chile es uno solo, digamos, indivisible, de hecho lo dice también en la Constitución, ¿no? Así es, Alejandra. Yo creo que a buena hora la Constitución está recogiendo que junto con el entender a las regiones como autónomas, busca también el ejercer la descentralización, porque yo siento que la regionalización se viene conversando hace mucho tiempo, desde que se empiezan a conformar las regiones, ¿cierto? Que en algún minuto éramos 13, ahora vamos en 16, y se empiezan a crear. La descentralización, creo yo, es lo que en definitiva nos permite hacer carne lo que buscan las regiones del punto de vista de la autonomía, del punto de vista también de hacer una mayor justicia territorial, porque en definitiva cuando existe la estructura suprapresidencial, ¿cierto? Lo que ocurre es que las regiones tienen poca capacidad hoy día resolutiva respecto a cualquier materia. Hoy día los gobernadores regionales que están a puertas de cumplir un año, siendo la máxima autoridad política de las regiones, electa por votación popular, no tienen autonomía económica con el presupuesto. Todo lo que tenemos como presupuesto regional es algo que siempre tenemos que, si queremos innovar en algo, tenemos que estar pidiendo autorización al gobierno central. O no tenemos injerencia tampoco en que el presupuesto sectorial de distintas carteras como obras públicas, vivienda, podamos encauzar o reencauzar las ejecuciones en la región para darle esa pertinencia de acuerdo al diagnóstico que tenemos de las 33 comunas, en este caso, que componen a la región de O'Higgins. Entonces, cuando uno lee el capítulo 6, ¿cierto? Y ve todo que nos permite, por ejemplo, tener una visión que efectivamente apunte a esa equidad territorial, que te impulsa también poder propiciar planes y programas regionales con esa pertinencia también de lo que es nuestra necesidad, con poder gestionar nuestros propios dolores. Lo que hacemos es replicar políticas que aquí no es que uno diga que está todo malo lo que se hacía, sino que son políticas que tenemos la experiencia también y la evidencia de señalar que no son lo suficientemente pertinentes para atender nuestras realidades regionales. Y así como la realidad propia de O'Higgins, hay sus propias composiciones también en rangos etarios que también te hace priorizar de manera distinta. Por lo tanto, yo creo que apostar a un desarrollo sostenible también y que sea armónico con el medio ambiente son herramientas que se requieren a buena hora que sean parte de la nueva Constitución. La pelea que están dando las y los gobernadores en el país es difícil, chiquillos, es difícil, porque en definitiva se hizo un ajuste con la ley corta, acuérdense, el año 21, pero fue insuficiente, porque se trata de traspasar una serie de competencias a los gobiernos regionales sin ningún tipo de presupuesto, sin ningún tipo de personal, muchas veces competencias que lo único que hacen es burocratizar procesos y no generar herramientas para incidir en la toma de decisiones que afectan directamente la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, yo creo que no hay región que no esté de acuerdo con el capítulo 6. Yo creo que queremos descentralización efectiva, creemos que a buena hora las regiones tienen que también tomar sus decisiones de manera autónoma, y me parece bien también que el poder se disputa de otra forma y se mueva un poco el piso de lo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo. Yo soy porteña, tampoco soy santiaguina, pero por ahí va. No, y también porque soy concejala y como que creo mucho también en el poder que están adquiriendo los gobiernos locales si es que se acepta esta propuesta. Carlos Vidal dice, conozco muchas personas del rechazo que no leen el texto, solo leen fake news. Así no avanzamos en el diálogo. Y Natalia hablaba de
Esto se llama Estado regional y organización territorial. Les voy a leer solo el inicio. Dice artículo 187. 1. El Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. 2. Son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. Tienen personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo con la Constitución y la ley, teniendo como límites delimitación y supresión de las entidades territoriales, deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible, y esto por eso me importa leerlo, del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial, que es una de las fake news que anda corriendo, digamos. No, Chile es único e indivisible y no se permite la secesión territorial. Es importante. Hassan, Rodrigo, ¿quieren hacer alguna pregunta también a Vicente o a Natalia antes de que cerremos la sección? A los dos, porque es muy relevante también ir aclarando estos temas. Hay algunos que dicen que acá se va a alterar la forma de desarrollo de Chile, que fundamentalmente está apoyada en la minería, y aquello se regula porque lo requiere, pero es importante marcar de que acá no es que se vayan a cerrar mineras ni que se vaya a acabar el trabajo en ese sentido, sino simplemente de que van a haber regulaciones ambientales que son las que requiere el momento que estamos viviendo, si estamos en el 2022 y no en el 2017. Voy contigo, Vicente. Sí, antes de responder esa pregunta, una muy breve reflexión que también es interesante a propósito de la pregunta sobre Estado regional, que es que si uno revisa el texto, uno se fija que dice la Constitución de 1980, la forma en que está construida el poder es de abajo hacia arriba. Parte por las comunas autónomas, después va hacia las regiones, y posteriormente los capítulos que vienen son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sí. Eso no es una cuestión azarosa, sino que también busca esta idea que el poder se construye también desde lo local hacia las regiones y hacia también al gobierno nacional. Qué importante ahí eso. también hay una reflexión. De hecho, una cosa que también llama la atención en este texto es que se habla menos de descentralización, pero se habla más de autonomía. Y eso también es porque también hay un cambio de lógica de pensar la distribución del centro hacia los territorios, sino que también desde los territorios también se va construyendo desde ahí, siempre manteniendo ojo con lo último que mencionaba también Lale, que es esta idea de mantener siempre la unidad del Estado, este conjunto de actuaciones de la autonomía y también bajo principios de solidaridad interterritorial. Eso es súper importante también en este texto. A la vista de ayer de la prueba. ¿Está firmado como el mío también? Al final también, tengo también ahí un par de firmas que alcancé a reunir antes de salir. Oye, y bueno, y por cierto que también abordando la segunda pregunta, en este texto, porque hay algunas, uno podría decir que hay algunas ausencias, pero queda una regulación general y queda lo demás a la ley, eso es súper importante. Lo que no queda este texto constitucional también va a ser parte del debate democrático de los próximos años. Y en ese sentido lo que sí queda es un marcado énfasis en aumentar los estados, porque acá hay un cambio de lógica, un cambio de paradigma, de mirar el medio ambiente en relación a las personas, a mirar también la protección del medio ambiente y la relación de la sociedad con la naturaleza de forma armónica. Esto de que es esta idea del principio del buen vivir. Entonces, ese cambio de paradigma está también a las actividades mineras en relación a esta nueva política o este desafío de implementar una nueva política minera acorde a estos nuevos estándares, así que esos desafíos están. Y por cierto, acá no se ve o no hay una oposición entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, sino que más bien es un... El día de mañana también las futuras generaciones puedan desarrollarse en las condiciones similares a las actuales. Muy bien.
encuentro que hemos tocado una variedad de temas muy importantes que tiene que ver con muchas cosas que se han inventado. Y me gustaría que cerráramos con lo que tiene que ver con lo que dijo Gaspar Domínguez ayer, que fue muy claro. A mí me gustó mucho su discurso, fue el que más me gustó, voy a confesarlo, y que tiene que ver con los emblemas patrios. Hay un sector que le encanta hablar de patriotismo, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino el momento de aprobar los emblemas patrios, rechazaron, fíjense ustedes. Entonces, Gaspar Domínguez habla, ¿no es cierto?, de algo muy interesante, diciendo que el patriotismo es mucho más que los emblemas, ¿no? Mucho más que una bandera, es mucho más que un himno. Es muchas cosas más que eso. Y ese yo creo que fue ¿cómo es? No sé si llamarlo golpe, pero fue muy importante que él lo haya... Combo breaker para partir la entrega de este texto tan hermoso. Y de hecho, estaba por aquí, quería leerlo, aquí está. Artículo 13. Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. 2. Y aquí, ¿no es cierto?, quienes hoy día hablan, es el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Eso es todo lo que dice. Se reconocen, nada más. Rodrigo, y bueno, yo quería darle ¿qué les parece para que vayamos cerrando ya? Que Gaspar haya hablado de esto para cerrar. ¿A quién? ¿A cualquiera? Natalia, dale tú, eso. Bueno, yo creo que es clave lo que dijo Gaspar, ¿no? O sea, creo que lo dijo con una profundidad necesaria. En definitiva, efectivamente hay mucha gente que cree y se aferra a los símbolos y de ahí aparece una cosa hipernacionalista que tiene una cierta razón de ser, de una parte de la historia oficial muy republicana de la diversidad de nuestro país. Pero creo que lo que se logró incluir en el nuevo texto de la Constitución, de la propuesta de Constitución, creo que es clave, porque en definitiva las banderas, los símbolos u otras cosas que probablemente desconozcamos que son importantes en nuestro país deben ser reconocidas como corresponde. Yo simplemente les quiero contar una pequeña anécdota. Nosotros, nuestro gobierno regional, desde que partimos, esto se asumía, nuestro gobernador regional asumió en una sesión con el Consejo Regional como la ceremonia oficial, ¿cierto?, en donde asume la nueva autoridad. Posteriormente a eso, las distintas organizaciones de la región aquí hicieron la fiesta de la democracia, que fue una fiesta ciudadana para asumir el cargo de gobernador regional. Y nos trajeron unos regalos que fueron muy claves, que hasta en el caso de la región de O'Higgins, un cuadro pintado por un artista regional de Cachapoal, como el primer gobernador indígena de la historia de nuestra región, y nos trajeron, digamos, al primer gobernador regional electo por la ciudadanía, juntando dos tiempos históricos de una manera muy simple y sencilla que a mí me representa también en su discurso ayer. Y también la bandera en este caso del pueblo mapuche, que en algunos casos nos ha generado polémica aquí en la región. Nosotros tenemos en nuestro salón del gobernador la bandera chilena, la primera bandera de la República de Chile y la bandera también del pueblo mapuche. Y créanme, le genera picazón, no sé, el hecho de ver las tres banderas. Sí, bueno, creo que esta Constitución, sí, lo que va a permitir de ahora en adelante es que también exista mayor tolerancia a entender que somos parte de algo común con la diversidad válida que debe existir en un país, en una región, de una manera adecuada, y me parece muy importante también difundir en su real dimensión lo que significa en la nueva Constitución. Yo creo que es muy importante lo que ustedes dos han dicho. Yo creo que viene la parte más compleja, que ahora es la discusión, es un trabajo puerta a puerta,
aclarar muchas cosas, tener el espacio también en los medios tradicionales y hacer el trabajo en los medios independientes, pero yo me siento muy orgulloso de lo que se logró. Hay que entender también que muchas veces acá se exageraron discusiones, se colocaron énfasis para evidenciar a veces que habían diferencias, propuestas a lo mejor un poco alocadas, como terminar con los poderes del Estado, pero nada de eso finalmente llegó al texto. Es un texto transformador, no revolucionario, que le entrega muchas armas también a los gobiernos de turno para que ellos, como corresponde, estructuren los planes y los programas para llevar a cabo los mandatos constitucionales, pero nos acerca mucho también al país que queremos. Por eso que un piso no es un techo. Y por eso que también uno dice, a ver, si perdemos esta oportunidad, que para mí es una oportunidad dorada, va a ser muy difícil volver a tener la chance de avanzar en los cambios más estructurales. Yo sé que los procesos de cambio no se van a detener, y en este caso no vamos a volver al 17 de octubre del 2019, más lento, más dificultoso, y ciertamente va a ser una pelea donde se lamentablemente gana el rechazo. Las viejas estructuras van a permanecer un tiempo más hasta que se busque otro espacio para poder comenzar a derribarla. Así que de verdad yo le agradezco mucho esto y esperemos que tengamos más conversaciones en lo que viene, porque es la tarea más dura, que es la tarea de ir delimitando la paja del trigo e ir también haciendo una labor de conocimiento y de colocar los pilares fundamentales en el corazón de la gente de lo que es este proceso y el texto tan hermoso que hoy día nos ofreció en la ceremonia del día de ayer, chiquillo. Rodrigo. Por favor, Vicente. Sí, no, para también tomar esa pregunta, porque creo que en verdad es un punto súper interesante lo que ocurre con este artículo, por dos cosas. Bueno, primero que todo, la reflexión más general. Creo que a propósito de la reflexión que plantea Gaspar en su momento, bien de lo que significa amar la patria, como decía Gaspar en su propio discurso, y en el sentido de que amar la patria va mucho más allá de los símbolos, sino que también va en torno a la idea de reconocer la diversidad que hoy día integra el país, y reconocerla en diversos sentidos, distintos pueblos y naciones, las diversidades también en términos en distintos sentidos. Entonces creo que también ahí hay una idea y una puerta abierta también de cara a esta campaña. Tenemos que llegar a todos los lugares, tenemos que hablar con las personas que no están hoy día convencidas con esta propuesta y mostrarles la diversidad que se reconoce en este texto. Y por otro lado también un detalle, y creo que también estos detalles que también dan cuenta súper importante sobre este texto. Hace un par de semanas, o hace muy poquito, se escuchaba esto de que la derecha rechazó las indicaciones de armonización del artículo. Se aprobó de todas maneras, pero lo que se rechazaba eran los ajustes de armonización. Pero si uno retrocede en la historia de este artículo, un aspecto interesante es que de la redacción de esto viene de una indicación de una convencional constituyente de centro-derecha, que propuso exactamente un texto muy similar a este y fue aprobado con 117 votos dentro del pleno de la convención. Entonces, ¿a qué voy con esto? El origen de este artículo es de una propuesta que venía, de hecho, de la centro de Constitución, pero hay ejemplos como este que dan cuenta de que esta no es una constitución partisana, no es una constitución que es un programa de gobierno, sino que efectivamente es una puerta abierta o es un espacio que reconoce también la diversidad de los distintos autores o de los distintos convencionales. Esta es una constitución que no es patrimonio de ninguna bancada ni de ningún convencional en específico, sino que la diversidad que lo compone. Y cierro con esto porque entiendo que ya estamos como cerrando con... Sí, con claro, tiene Jaime Baza ahora, de hecho, ya está sentadito en el estudio. Cierro con una reflexión por mi parte al menos. A mí me gusta mucho esta idea de que esta propuesta de nueva constitución es una puerta abierta. Mucho hablamos de la idea del candado, esto es mucho más que un candado, un poquito más abierto, es más allá de eso, es una puerta abierta. Y es una puerta abierta en distintos sentidos, porque se bajan los quórum de las leyes, se deja la puerta abierta a que las reformas constitucionales esté mucho más abierta a esa posibilidad y que en el caso de que no haya suficientemente acuerdo, sea la ciudadanía la que defina el destino de esas reformas constitucionales. Y viendo los últimos artículos, para que ahí la gente siempre uno se dan cuenta de que también en el caso de que el pueblo lo exija o lo demanda así, se pueda cambiar nuevamente la Constitución a través de las herramientas democráticas de una futura Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. Entonces,
En definitiva, tienen las herramientas para que sea el pueblo el que escriba su propia historia. Eso, muchas gracias. Es verdad. No, gracias a ustedes, Natalia y Vicente. Ya estamos conectados de nuevo contigo, Ale, porque parece que llegó nuestro invitado. Así que recordemos que Rumbo Constituyente va también el día miércoles a las 8 de la noche y con ustedes nos conectamos ya la próxima semana. Así que, Natalia y Vicente, un abrazo gigante, que les vaya súper. Muy bien. Muchas Gracias, Natalia. Gracias, Chao, chao. Vicente. Vicente Bustos. Hasta luego, muchas gracias. Ex asesor de la Convención Constitucional y, por supuesto, Natalia Sánchez, gobernadora subrogante por la región de O'Higgins. Un abrazo, que estén muy bien. Y ya estamos aquí en estudio justamente